Hola, bienvenidos a este primer capítulo de Secretos del Mundo Inmobiliario. Mi nombre es Alejandro Ríos y soy parte de un grupo de inversionistas hormigas del cual quizás nunca has oído hablar. Nosotros estamos completamente enamorados de la inversión inmobiliaria y nos declaramos unos deptólogos. No somos un family office, tampoco somos un fondo de inversión con grandes recursos para poder invertir, sino todo lo contrario. Somos un grupo de pequeños inversionistas buscando cambiar nuestra realidad financiera y la de muchos otros, ojalá impactando de manera positiva en la vida de cada uno. ¿Y cómo lo hacemos? Como dice el dicho, la unión hace la fuerza. En pocas palabras, como grupo podemos negociar condiciones especiales para poder tener verdaderas oportunidades de inversión y de esa manera lograr avanzar y encontrar cosas que cambien nuestra realidad. Pero la primera oportunidad de inversión está siempre en el conocimiento. Y como dice un miembro de la comunidad, el cual quiero que conozcas, en este pequeño video te darás cuenta. Para mí, comprarme un departamento era una cosa importante en mi vida. Me pareció que tener acceso a alguien que tuviera experiencia en el tema era fundamental. La información es poder. ¿Cuáles fueron los primeros desafíos que tú viste en el momento de poder invertir? Básicamente para mí fue mi estructura, o sea, mi cabeza cuadrada, el miedo a de que las lucas siempre había que tenerlas cerquita y no invertirlas. Si uno tiene acceso a la información de la televisión o del diario, se da cuenta lo que han crecido las propiedades. Mi departamento, cuando yo lo compré en Ñuñoa hace 25 años atrás, costaba 2.216 unidades de fomento. Y hoy día estaban al menos el doble. Entonces... Y efectivamente es de esto lo que les quiero hablar. Quizás uno de los secretos mejor guardados y uno que hace, en pocas palabras, toda la diferencia entre el éxito y el fracaso en tu vida financiera. Probablemente muchas veces has escuchado o sabido de alguien que comienza a enriquecerse rápidamente. Y la pregunta que nace, de inmediato naturalmente, es: ¿existe verdaderamente una fórmula para poder enriquecerse? Bueno, la respuesta es sí, absolutamente. ¿Y por qué nadie habla de ella? Bueno, la mayor parte de las personas no la conocen y hay otros tantos que creen entender, pero en realidad no lo hacen, o lo hacen solo a media. Y los que realmente entienden, los que realmente la comprenden, la acuñan como su gran tesoro y no la comparten. Pero, ¿cuál es esta fórmula secreta? Bueno, yo la llamo el círculo de la riqueza. Y está basada en dos principios. El primero, el interés compuesto, y el segundo, el apalancamiento financiero. Suena súper sofisticado, pero la verdad que no lo es. Mira, cuando uno aprende esto y cuando logras hacerlos trabajar de manera conjunta y repetitiva, ¡boom! Tienes magia, tienes ahí la receta. Solo va a crecer tu riqueza. Yo he tenido relación con el mundo inmobiliario prácticamente toda mi vida, pero logré entender esto solo pasado mis 40. A pesar de ser ingeniero, de haber trabajado en un banco, incluso hasta en una compañía de seguros de vida. Pero déjame contarte una historia y así podré mostrarte cada uno de estos conceptos de una manera un poquito más simple y para que tú veas cómo funciona. Si tú eres más joven que yo, seguramente no conociste a un empresario chileno conocido como Frafra. Un personaje, la verdad, que yo creo que más odiado que querido, pero a nadie dejaba indiferente. Él llegó a ser dueño de un banco, de una cadena de supermercados y de varios negocios más. El punto de fondo es que siempre le preguntaban cómo se había hecho rico. Y él contaba la historia de unos pollitos. ¿Qué decía esta historia? En la historia él contaba que él comenzó con un pollito y que luego tuvo dos y que logró que multiplicar estos pollitos por dos y después logró que estos pollitos ya pasaran a ser 4, después 8, 16, 32, 64, así sucesivamente hasta tener un completo negocio de pollitos. Naturalmente todo esto generaba mucha risa y se veía poco creíble. ¿Cómo iba a ser posible que un personaje como este en realidad se había enriquecido a través de esto de los pollitos? Bueno, la realidad es que la mayor parte no entendía lo que escuchaban. Era que
Porque lo que él estaba haciendo, en pocas palabras, era explicar cuál era la fórmula de su éxito. La que no era nada más ni nada menos que el interés compuesto. ¿Cómo utilizar interés compuesto? Pero ¿qué es esto del interés compuesto? Mira, te lo voy a tratar de explicar en fácil. Supongamos que tú tienes una manzana que te costó 100 pesos y que la puedes vender en 200. Entonces, tú ahora podrías ir con los 200 pesos y comprar 2 manzanas, ¿no es cierto? Y es aquí donde tú tienes dos opciones. La primera es comerte una de las manzanas y salir a vender la otra nuevamente en 200. ¿Qué te va a permitir esto? Que siempre vas a poder comerte una manzana y tener una nueva para poder venderla, ¿cierto? Con eso, finalmente, garantizas tener siempre una manzana para comer. Lo que parece nada malo, ¿no? Pero la segunda opción es no comerte ninguna manzana. Y ahora salir a vender las 2 manzanas, cada una en 200, con lo cual vas a obtener 400 pesos. Y con esos 400 puedes salir y comprar ahora 4 manzanas. Y si sigues repitiendo el ejercicio, ahora con las 4 manzanas vas a obtener 800 y vas a poder volver a comprar 8 ahora. Luego salir a venderlas y así sucesivamente obtener 16, 32, 64. Y vas a poder seguir creciendo. Entonces, si te das cuenta, la primera opción en que nos comemos la manzana y disfrutamos de ella, no nos permite crecer, nos deja estable en el tiempo. En cambio, la segunda, en donde postergamos ese beneficio para después, es decir, no nos comemos la manzana y la sumamos, esa utilidad, porque eso es lo que obtuvimos, para comprar más manzanas, y de esta manera hacemos crecer nuestra riqueza, nuestro patrimonio, ¿ah? Y volvemos a obtener nuevas utilidades. Pero ahora sobre una cantidad más grande, ya ahora sobre 2 manzanas, luego sobre 4. Comenzamos a crear un círculo virtuoso. En pocas palabras, una reacción en cadena, como si fuese una bomba atómica. El mismo Einstein calificó el interés compuesto como el invento más importante del siglo XX. Cuando entendí esto, comencé inmediatamente a tratar de aplicarlo con mis propios ahorros. Al principio lo hice con instrumentos fáciles, como el depósito a plazo, en donde en cada renovación sumaba los intereses que había ganado, más algo de ahorro que había logrado obtener. Pero luego entendí que cada vez que hacía esto tenía que ir pagando los impuestos al final de cada periodo o de cada renovación, por lo cual me pasé a los fondos mutuos, que era un mejor instrumento porque ahí pagas impuestos solamente cuando retiras plata. Mientras estés colocando, no pagas impuestos. Y bueno, el punto es que, lógicamente, tanto con los depósitos a plazo como con los fondos mutuos, no crecía suficientemente mi dinero, ¿eh? Estaba lejos del camino a la riqueza. Entonces, ¿dónde se encontraba algún tipo de inversión que pudiera multiplicar más rápido mi dinero, mis ahorros, para efectivamente ir en una lógica creciente, pero sin asumir tanto riesgo más? ¿En acciones? Puede ser, pero hay mucho más riesgo. Ahí fue cuando mi papá, que no era profesional, pero que llevaba casi toda su vida en el mundo inmobiliario, me explicó finalmente que él había entendido qué era lo que había que hacer para lograr hacer crecer el patrimonio. Si tú tienes 20, me dijo, y puedes pedir prestado 80 para lograr algo, para comprar algo que vale 100, y luego vender eso en 120, cada vez que lo hagas vas a duplicar tu plata, me dijo. Yo dije, eso es. Ahí fue cuando entendí que el círculo de la riqueza tenía una segunda parte, que lo hacía muchísimo más potente. Y la pregunta es, ¿efectivamente eso es posible? Sí, absolutamente. Mira, supongamos que efectivamente no tienes los 100 pesos para comprar la manzana y solamente tienes 20. ¿Y qué puedes hacer ahora? Bueno, si quieres te puedes poner a llorar, puedes lamentarte de tu mala suerte, de lo injusta que es la vida, que del político de turno. Y la otra es conseguir que alguien te preste esos 80, comprometiéndose naturalmente a devolvérselos una vez que vendas esa manzana. Al vender la manzana en 200 y devolver el préstamo de 80, ¿qué te va a quedar? ¿Qué pasa con ese ejercicio? Claro, te quedan 120. Tú me puedes decir, oye, pero es menos de los 200 que recibí cuando partimos con el ejercicio del interés compuesto, ¿no es cierto? Sí, efectivamente es menos.
Pero en esta oportunidad tú solo colocaste 20 y ahora tienes 120. Es decir, multiplicaste por 6 tus 20 pesos. Extraordinario. Eso es increíble. Y lo hiciste en tan solo un ejercicio. Esto se llama apalancamiento financiero. Y esto funciona como los esteroides de los fisicoculturistas que se inyectan para poder hacer crecer sus músculos rápidamente. ¿Ah? En pocas palabras, es lo mismo cuando tú necesitas levantar el auto y usas la gata que te permite levantar un peso mucho mayor al que tú podrías levantar solo con tu propia fuerza. Es la palanca, ¿ah? Es multiplicar la fuerza. Acá es multiplicar tu dinero. Ahora la pregunta que nace es, ¿qué pasa si esto se vuelve a repetir una y otra vez, pero ahora sumando esos resultados, es decir, integrándolos como el interés compuesto? Ya, que nos fue bien en la primera vez, ya que nos fue bien en la primera vez y le devolvimos la plata a esta persona que nos prestó los 80, probablemente va a estar dispuesto a prestarnos más. Supongamos que ahora, con los 120 que tenemos, después de haber hecho este ejercicio, queremos comprar 6 manzanas, pero colocar solamente 20 por cada una y pedir prestado 80 por cada una de ellas. ¿Qué pasaría en ese caso? El resultado es que al vender las 6 manzanas en 200 cada una, vamos a tener 1200, pero tenemos que devolver 480 que nos prestaron. Entonces, ¿qué nos van a quedar? Nos van a quedar 720. Lo que equivale nada más ni nada menos que haber multiplicado por 36 veces esos 20 pesos iniciales en 2 ejercicios. ¿Cómo crees que puede ser esto si lo seguimos repitiendo en el tiempo? Sí, efectivamente, es un camino directo a la riqueza. Cuando entendí esto, y años más tarde, que me lo contara mi papá, tomé una decisión que cambió mi vida. Y la cambió absolutamente para siempre. Años antes, cuando estaba soltero, había invertido en mi primer departamento con muy poca conciencia, aprovechando el subsidio habitacional. Y un par de años más tarde, me compré un sitio en Chicureo con el sueño romántico de algún día construir mi casa ahí. Soñaba con una casa grande, con un lindo jardín y todo lo que eso puede significar. Pero en un momento me vi casado, con mellizas recién nacidas, laboralmente inestable, ya que como independiente las cosas no me estaban funcionando tan bien. Fue en ese momento cuando miré mis cosas y me di cuenta que el departamento en el cual había invertido se había logrado pagar con sus arriendos, el dividendo. Incluso me quedaba una pequeña cantidad y en ese momento lo bauticé como la maquinita que ahorra por mí. Pero mi gran tesoro, ese sitio que me hacía sentir orgulloso, el que le había mostrado a mi señora, a mi suegro, mi símbolo de estabilidad y logro, en realidad era un lastre. Por él tenía que pagar dividendos, gastos comunes, contribuciones, y no me entregaba absolutamente nada, exceptuando un sueño que cada vez se veía más lejano. Pero sí hubo algo bueno en todo esto. Cuando tomé conciencia que tenía que venderlo, porque realmente era un problema, y fui a ver, el sitio prácticamente había duplicado su valor. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió en todo este tiempo? Yo había colocado solamente un 20% de pie y el resto lo había pedido prestado con un crédito hipotecario, porque no lo tenía naturalmente. De hecho, el sitio me había costado 2.000 UF y yo coloqué 400 UF y pedí 1.600 UF prestadas. Al momento de venderlo, logré venderlo en 3.300 UF. En otras palabras, pagué las 1.600 del crédito, que en realidad eran menos, eran como 1.500, porque parte del crédito ya se había pagado. Y me quedaron 1.700 UF en mi poder. Había multiplicado mis ahorros por más de 4 veces. Lo que me parecía una pésima inversión, finalmente se transformó en una buena inversión. Ahí fue cuando por primera vez viví en carne propia lo que era el apalancamiento financiero. Que no es otra cosa que hacer que la plata de otros trabaje para uno multiplicando tu plata. En el fondo me había transformado en banco sin quererlo. ¿Y eso qué me permitió? Me permitió salir a comprar 2 departamentos al contado. Tuve que colocar algo más encima, pero gracias a Dios lo tenía en ese minuto.
Y con eso transformé mi realidad. En otras palabras, integré mis utilidades, al igual como lo hacíamos en el ejercicio de interés compuesto. ¿Ah? Reinvertí las utilidades. Pero me faltaba la segunda patita, que era el apalancamiento. Así que un año, un poquito más después de eso, hipotequé ambos departamentos y logré recuperar mi inversión, porque la plusvalía me lo había permitido. Y perfeccionar el círculo de la riqueza. Por lo tanto, en el fondo, de ahí para adelante, solamente he seguido esa misma lógica para ir perfeccionando. Bueno, tú me dirás, oye, y si es tan fácil, ¿por qué no toda la gente es rica? Es que la mayor parte de la gente no lo sabe. Y una parte de las personas que saben esto no son capaces de hacerlo de manera constante y repetitiva. Lo primero es que muchas de las personas prefieren comerse la manzana y no son capaces de postergar el beneficio presente. Y en otras palabras, prefieren disfrutar de inmediato que esperar a después. Incluso en que ese después pueda ser muchísimo, pero muchísimo mejor. O si lo hacen, no logran mantenerlo en el tiempo, yo creo que porque les falta una motivación real. Una razón que esté conectada con su propósito personal, con sus intereses, con sus objetivos. O bien porque no tienen claro cuáles son esos objetivos. Y créanme que tener un objetivo claro y bien definido no es tan trivial. Y es algo de lo que vamos a conversar en próximos capítulos. Pero el resultado es que finalmente lo que hacen es matar a la gallina de los huevos de oro justo al nacer. Efectivamente, justo al nacer. Lo segundo es que no lo creen posible, porque en general, el círculo que los rodea, no hay nadie que lo haya hecho. Y como no hay nadie que lo haya hecho, todos piensan que esto es solamente para gente rica. Pero la verdad es que no se necesita tener nada para partir, ya que como lo dijo Renata en el video que vimos, el conocimiento es poder. Tú solo necesitas ser capaz de separar una pequeña parte de lo que ganas y ponerlo a trabajar a tu favor. Buscar un vehículo, un tipo de inversión que te permita hacer esto. Y si no puedes separar una pequeña parte, puedes utilizar tu tiempo libre para crear un ingreso adicional y de esa manera tener la semilla de tu riqueza. Puedes partir, efectivamente, creando nuevos recursos por ahí, haciendo algún pequeño pololito o generando un pequeño negocito. Y con eso tienes la base. Aquí el desafío es comenzar a nutrirse de gente que ya haya recorrido parte del camino, que vaya más adelante. De eso se trata. Por eso creé este canal. Y si decides volverte inversionista inmobiliario, una asesoría con alguien que haya invertido, no un vendedor, hace la completa diferencia, por lo mismo que te acabo de decir. Recuerda si puedes elegir con quién te juntas. Siempre uno puede elegir con quién se junta. Por eso, elige bien. Lo tercero, y parte importante de las personas, creen que las deudas son malas. Y hay otros tantos que las ocupan con absoluta inconsciencia de manera negativa. En otras palabras, para consumir, para traer cosas a su presente. El auto, las vacaciones, el último modelo de iPhone. Y lo que los lleva finalmente a ninguna parte, porque se esclavizan del pago de una cuota, lo que les deja menos plata disponible, o derechamente los hunde. Es aquí donde está el otro desafío. Aprender a utilizar la herramienta más importante, la más poderosa que uno tiene, que es la deuda. Yo siempre digo que la deuda es como una granada. Te sirve para lanzarla y se transforme como tu tabla de salvación, o te explota teniéndola en la mano y se vuelve tu propia tumba. Así que, ojo, por lo tanto, utilízala, pero como apalancamiento financiero, para que genere nuevos ingresos, para que multiplique tu dinero. Desafía tus miedos y tus falsas creencias respecto a lo que es la deuda. Cosa que también vamos a ver en un próximo capítulo de manera más detallada de este mismo programa.
Por último, está el desafío de encontrar el vehículo perfecto que te permita usar el círculo de riqueza. La verdad, y bien transparente, es que pueden ser varios. Prácticamente cualquier negocio de retail o de intermediación te lo permite. Pero el mundo inmobiliario tiene condiciones particularmente atractivas que permiten que tus ahorros crezcan más rápido y con menor esfuerzo. En un negocio de retail o de intermediación vas a tener que destinar todo tu tiempo para lograr aumentar los volúmenes de venta, porque una vez que tienes utilidades necesitas volver a integrarlas para ocupar el interés compuesto, de manera que estos puedan absorber esas utilidades y así jugar, como te dije recién, al interés compuesto. En otras palabras, si no puedes vender todo lo que creciste, no podrás completar la reinversión. Por ejemplo, si lograste comprar 4 manzanas, pero ahora solo vendes 3, no se completa el círculo. ¿Te das cuenta? Y los niveles de deuda que vas a poder adquirir van a también depender del volumen de venta y del crecimiento de ese volumen de venta. Pero en el mundo inmobiliario nunca vas a ocupar todo tu tiempo si eres inversionista y entiendes que la administración de tus propiedades se la debes dejar a un profesional para no transformarlo en un segundo trabajo. Ese es el objetivo, que no se transforme en un segundo trabajo. Eso te permite, en paralelo, obtener nuevos recursos que vas a poder destinar a la inversión. Y los recursos que provengan de tus inversiones los vas a poder sumar. En cambio, en un negocio de retail no vas a poder hacer eso. Por lo que no administres tus departamentos de manera directa, ya que te van a restar libertad, te van a quitar tiempo, para que tú te enfoques en lo que necesitas enfocarte, que es hacer crecer eso. Obtener crédito para invertir en propiedades es relativamente sencillo si cuentas con 2 cosas. Ingresos de una fuente laboral estable distinta a la inversión inmobiliaria y que no tengas ocupada toda tu capacidad de deuda, esa posibilidad de endeudarte, que la ocupes como apalancamiento para este objetivo. Pero si así aún tú no tuvieras eso, puedes lograrlo en la medida que puedas programarlo. Además, estos nuevos ingresos, como te dije, que provienen de la inversión inmobiliaria, los puedes volver a integrar y ayudarte con tu capacidad de deuda. También puedes ayudarte a obtener más crédito con estos ingresos. Y por último, el mercado inmobiliario de bienes raíces existe la plusvalía, que no es otra cosa que el aumento del valor de las propiedades, las que se dan principalmente por cambios en zonas de desarrollo o porque hay zonas que se vuelven escasas. Esto es lo que finalmente te asegura que tú vas a poder vender más caro en un futuro lo que invertiste, haciendo que los departamentos sean un vehículo perfecto para el círculo de riqueza. Además, hace que el mercado inmobiliario tiene tantas opciones que nunca vas a estar limitado para poder reinvertir por el tamaño que tiene el mercado inmobiliario, por la cantidad de opciones y la cantidad de precios. Eso te da el espacio para poder siempre encontrar dónde poder reinvertir. Bueno, con esto ya hemos llegado al final de este capítulo y quiero agradecerte por haber estado hasta este momento y te invito a suscribirte. Si esto realmente fue de utilidad para ti, suscríbete con nosotros y activa la campana, porque de esa manera te van a seguir llegando las notificaciones de los nuevos capítulos y vas a poder saber más de cada uno de los temas que hemos comentado acá. Desde ya, nos vemos. Suscríbete aquí.